saludo de bienvenida en nombre de la Ejecutiva Federal. Saludar a Jesús, compañero de la Ejecutiva Confederal y compañero de la Federación, darle la bienvenida en nombre de todos del Congreso. Si habéis tenido la oportunidad de ojear y echarle un vistazo más o menos en profundidad a la gestión de la Ejecutiva Confederal, nos vemos reflejados de una manera que yo diría sumamente agradable, en el sentido propio, ¿no?, de nuestra federación y yo como máximo responsable de ella. Con los números consolidados de afiliación, por ejemplo, en el año 2007, que sí están cerrados de forma definitiva, somos ya la cuarta federación en afiliación confederal. Sobrepasamos en el año 2007 a dos federaciones industriales, como son la FIA, y de servicios, como es el transporte. Yo creo que en este mandato, lógicamente, tendremos que valorarlo en el conjunto de la Confederación, que también ha tenido en este mandato, y nosotros formamos parte de ese sumando, una subida por encima del 7% en afiliación paulatinamente, que nos lleva ya a casi 1.993.000 afiliados cotizantes y con los números finales del último año 1.100.000 afiliados. La representación de nuestra confederación, que la otra gran parte de sustento, la otra gran columna, hablaremos ahora a continuación, de que es la representación, en la cual también tenemos un papel sumamente importante. La confederación, la suma de todas las federaciones y las uniones, hay unos resultados, diríamos un balance sumamente positivo a nuestro 40 Congreso Confederal. Si hacemos el análisis federal también y confederal, dentro del conjunto confederal de la federación, podremos comprobar que somos el tercer organismo en representación de delegados. Sobrepasamos los 20.000, por primera vez en nuestra historia, en el cómputo dinámico. La verdad que a lo largo de este mandato, en lo que se refiere puntualmente al espacio que nosotros ocupamos en la Confederación, nos tenemos que dar, hombre, yo no diría por satisfechos, siempre queda algo más, siempre tiene que quedar un puntito de no satisfacción, siempre se podría haber hecho mejor, siempre se tiene que hacer un esfuerzo mayor, podríamos haberlo hecho mejor, pero lo que sí es cierto es que tenemos estadísticamente el balance, cuando se lleva a los números, no podemos nada más que lógicamente considerarlo sumamente positivo. Nuestro país es un país de servicios y los cambios de modelo económico hacia una dirección industrial de I+D+I, que no hay que renunciar a ello, por supuesto, son lógicamente muchísimo más lentos. Se tardarán décadas en poder cambiar de forma sustancial la economía productiva de nuestro país. Y eso no quiere decir que no sea un reto irrenunciable. Pero en el ámbito de la Confederación, en el ámbito confederal y sindical, las apuestas afiliativas y de representación en el corto, en el presente, pasan por los organismos de servicios, que somos los que más estamos creciendo y los que más campo todavía tenemos por hacer, pero al mismo tiempo los que más dificultades tenemos. De esos 3,5 millones de trabajadores que corresponden a los ámbitos de nuestra federación, la mayoría, la inmensa mayoría, más del 85%, aproximadamente casi el 90%, trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores. Eso sindicalmente es una tarea ingente de poder desarrollarlo. La dichosa crisis nos ha cambiado la vida a todos, nos ha hecho sobre todo un ámbito, un espacio social muy preocupante. Cualquier familia, los resultados que nos vienen son catastróficos, siempre estamos permanentemente con unas influencias negativas de la situación a la que estamos en este momento, con casi 3,5 millones de parados. Una situación compleja, que está clara que el mundo del trabajo no tiene la más mínima culpabilidad. Y aquí hay una patronal en nuestro país que es irracional, es insensible, insolidaria, pues como es el capital más desaforado, ¿no? Y que quiere una situación cuanto peor mejor
para incidir en esa presión social que se está produciendo y que va a ir a más, ganar en un terreno que no tiene nada que ver con el problema, y es modificar las reglas de juego de las relaciones laborales, el despido sin tutela judicial y abaratarlo a dedo, y aprovecharse y bajar las cotizaciones sociales para bajar la cobertura social. Y no tienen otro objetivo. A la prueba nos podemos remitir, Jesús nos podrá ampliar su impresión y su experiencia, que es protagonista directo de esta situación en el diálogo social de este momento. Prácticamente y lamentablemente como un instrumento que además lo ha demostrado a lo largo de este mandato en la parte de los 3 primeros años, que ha sido fructífero, y del anterior, el diálogo social ha sido una apuesta de la unidad de acción sindical de las 2 grandes confederaciones que ha dado un resultado, diríamos, positivo a lo largo de todos estos años. Lamentablemente está en riesgo. Estamos en una situación que es prácticamente imposible encerrar el más mínimo acuerdo con la nueva dirección de la patronal COE. Eso es lamentable, y sobre todo es lamentable en unas circunstancias como las actuales, que es cuando más se necesita que todos los responsables y agentes que formamos la representación social del mundo del trabajo hagamos el mayor esfuerzo. El diálogo social ha sido, como decía, un instrumento sumamente positivo para la negociación colectiva y para la mejora del mundo del trabajo en su, diríamos, protección social. Llevamos un año de legislatura prácticamente en una situación compleja, pero sí no podemos olvidarnos que el mandato que vamos a analizar en el 40 Congreso Confederal coincide con una legislatura de gobierno socialista que ha sido el avance de derechos civiles en nuestro país más grande que se ha dado en la época de la democracia, y se olvidan las cosas muy rápidamente. Y ese avance social ha sido un protagonista directo y principal nuestra confederación, la UGT, con sus propuestas. Ha habido mejora de las pensiones, mejora de las prestaciones, mejora de la contratación, infinidad de acuerdos que han situado al mundo de los trabajadores en una posición muchísimo mejor, y que ahora tenemos que conservar, y tendremos que hacerlo lógicamente o negociando o reclamando la negociación hasta los límites que sean necesarios.
El Congreso Federal Extraordinario de la CHTJ-UGT, reunido en el Salón de Actos de la sede de UGT en Avenida América 25, aprueba, ahora veremos de qué manera, la siguiente resolución. Primero, el Congreso Federal Extraordinario. 2. El Congreso Federal Extraordinario ha debatido las propuestas de enmiendas a la ponencia base del Congreso Confederal que presenta la CHTJ-UGT, aprobando su defensa por los delegados y delegadas presentes en el Congreso Confederal en representación de la Federación y valorando especialmente la necesidad de incorporar a los jóvenes en las tareas y responsabilidades del sindicato, garantizando, como discriminación positiva, un porcentaje mínimo en las listas y candidaturas en todos los ámbitos de participación sindical. Ampliar las capacidades de actuación de los organismos territoriales de la Federación para adaptarlas a las realidades políticas y administrativas de cada comunidad autónoma, mediante la modificación del alcance de su personalidad política. La adecuación de la representatividad de los miembros de la Comisión de Garantía Confederal para que, en buena lógica, no puedan participar en sus debates y decisiones aquellos presidentes y presidentas de comisiones de garantías de federaciones y uniones que estén afectados por los correspondientes recursos interpuestos, como una mayor garantía del derecho de libertad sindical para el afiliado. La modernización y actualización de los formatos de difusión de las actividades del sindicato, mediante una mayor implantación, mejora y utilización de las nuevas tecnologías que adapten el lenguaje y la comunicación en función del colectivo al que nos dirigimos. Potenciar la participación de los departamentos de Mujer, Juventud y Migraciones en los comités electorales, que comprometan a los colectivos de donde provienen nuestra mayor afiliación en una mayor amplia implantación de la UGT y fortalecerlos mediante la mejora de sus estructuras y recursos técnicos, económicos y humanos. Considerar la representación electoral como un elemento de representación interna en la organización, contemplándolo como un índice corrector de la representación política, además de la afiliación, en reconocimiento del esfuerzo que tiene que hacer cada una de las organizaciones de la UGT y que tiene que ser valorada en el seno de la Confederación. El Congreso Federal Extraordinario ha votado la única candidatura presentada y encabezada por el secretario general de la CHTJ-UGT, Paco Domínguez, para la delegación de la CHTJ-UGT al 40 Congreso Confederal de la UGT, alcanzando el porcentaje que no lo hemos sacado, ahora lo tenemos, de los votos presentes. ¿Vale? Es normal y es obligado que os traigan un saludo de la Comisión de Ejecutiva Confederal y un saludo propio como afiliado vuestro, de nuestra federación que soy desde hace muchos años. Y felicitaros por este congreso porque creo que habéis trabajado de una manera adecuada y eficaz y ágil de cara a la preparación del Congreso Confederal. Vamos a celebrar el 40 Congreso. 125 años se cumplieron de nuestra organización el año pasado. Creo que tenemos que poner en valor eso. Tenemos muchas cosas, pero esto hay que ponerlo también en valor, al servicio de los trabajadores. El Congreso Confederal, pues de una manera muy clara y sencilla, tiene como objetivos o como funciones tres principalmente. Una, que es el debate de gestión. Yo ahí no entraré por prudencia y porque no toca. El debate de gestión, vosotros habéis decidido soberanamente, me ha parecido bien lo que habéis decidido y pues ya lo expresaréis así en el turno de palabra que vuestro portavoz o vuestros intervinientes entiendan oportuno. De todas maneras, saber que es un debate de gestión que en nuestra organización tiene una tradición ya de una rigurosidad dentro del respeto, pero de una rigurosidad democrática muy importante porque se trata de rendir cuentas por parte de los órganos, no solo la Ejecutiva Confederal, como habéis visto, de los órganos confederales, de los órganos de responsabilidad confederal, del mandato que acaba. Y, naturalmente, ese debate lo que tiene que servir es para, dentro del respeto, pero hacer crítica de las cosas que se hayan hecho mal, con la idea, no con la idea de masacrar a nadie, nunca jamás ha sido esa la intención de nuestra organización, sino con la idea de mejorar las cosas del futuro. La segunda tarea fundamental que habéis estado también ocupando y que en la resolución habéis recogido, pues se refiere a lo que es el debate de las propuestas, el programa de acción y el programa fundamental también. Bueno, el programa fundamental, como sabéis, es un programa que tiene vocación de permanencia, que quiere expresar los valores que la UGT
defiende ante la sociedad, el modelo de sociedad, de libertad, de justicia, de democracia, de igualdad que defiende la UGT. Eso es el programa fundamental. Hay algunas enmiendas, no muchas, pero evidentemente había que hacer algunas enmiendas que quitaran el polvo, que lógicamente cae sobre las cosas que tienen ya algunos años, pero como se dice, eso tiene vocación de permanencia. Las paredes maestras de ese modelo de sociedad que defendemos siguen estando ahí, como no podía ser de otra manera. Y por tanto el debate fundamental, el debate central del Congreso, pues está en torno al programa de acción, que es el programa para los 4 años del mandato siguiente. Y por tanto ese programa tiene que tener unos objetivos muy claros, que los tenéis en la propia ponencia base para debatir, y que de lo que se trata es de ver cómo en los 4 años que vienen vamos a acercar las ideas y los valores del programa fundamental, que es el programa máximo, los acercamos cada vez más hacia esa realidad en la sociedad. Y claro, la situación es la que domina totalmente, y se trata del problema de la crisis, qué hacer ante la crisis, cómo salir de la crisis. No voy a castigaros las meninges explicándoos lo que está pasando, porque lo sabéis perfectamente, lo vivís, lo sufrís. Está claro que tenemos aquí un cambio en profundidad, una crisis en profundidad que combina elementos que no se habían dado hasta ahora juntos. Había habido crisis financiera por una parte, en otros momentos crisis de la economía real, que se dice, pero una conjunción de esta manera y de este calibre, con esta profundidad, de la economía financiera y de la economía real, no se había producido. Todos los analistas dicen que no se había visto una crisis de este tenor. ¿Y qué crisis es? Porque a veces parece que lo que interese sea pasar rápidamente la página para que no sepamos qué tipo de crisis es. Pues es una crisis del capitalismo global, en la modalidad en la que ha sido introducido desde los años 80 por la señora Thatcher, el señor Reagan. Os suena todo eso, ¿no? Ese es el río, el largo río de la vida que nos ha conducido hasta aquí, terminando naturalmente con los gobiernos del señor Bush y de otros muchos gobiernos neoliberales, liberales, llamadlo como queráis. Y que se dice que es una crisis que es fruto de la avaricia, de la codicia, de la especulación, de los fraudes. Aquí ha habido personajes como el señor Madoff que por lo visto pues del orden de 50.000 millones de dólares ha robado. No es que simplemente haya especulado con ellos, que ya tiene gravedad la cosa, ¿no? Porque la especulación significa valorar cosas por encima del valor real de las mismas, pues ya tiene consecuencias graves en la realidad económica, pero robar literalmente durante un montón de años y nadie le haya dicho nada, ¿no? Es decir, esto de que el Estado no representa nada, de que cuanto menos Estado mejor, de que cuanto menos regulación mejor, bueno, pues todo eso. Y eso nos ha llevado a niveles fenomenales que vamos a sufrir de incrementos de pobreza, de injusticia, de mayores diferencias todavía en la distribución de la riqueza. Una situación que condena, no lo olvidemos, porque a pesar de que nosotros estemos aquí, en la situación que estamos, y ahora rápidamente olvidé a la situación de España, pero la situación internacional, la situación global, la situación de los países pobres, no es que vayan a adelantar nada, vayan a adelantar nada, sino que van a retroceder de una manera bestial, ¿no? Millones de seres humanos condenados al hambre, a la desesperación, a la miseria. Y además una crisis que tiene efectos depredadores sobre el medio ambiente, que al fin y al cabo es el medio que nos rodea para la sobrevivencia del ser humano sobre la Tierra. Parece que quisiéramos, evidentemente, acabar con nuestra propia existencia en el planeta, porque no se trata de esto de los verdes o cosas, no, se trata de que efectivamente tal como estamos consumiendo, los valores del consumo que hemos transmitido, pues son absolutamente insostenibles. Por tanto, lo que hay al final es una crisis de valores y hay un debate ideológico y tenemos que ser capaces desde el Congreso Confederal de transmitir esto con claridad a la sociedad. Aquí hay dos concepciones en disputa de lo que tiene que ser la sociedad, la riqueza, lo que tiene que ser la justicia, lo que tiene que ser en definitiva la organización económica. El modelo ha fracasado rotundamente y los valores que hay debajo de ese modelo pues también, porque lo que debemos situar, que es uno de los lemas del Congreso, es que el trabajo tiene que estar en el centro de la economía. A nivel internacional es necesario que haya nuevas normas reguladoras, es una crisis global, por tanto no saldremos de la crisis a nivel exclusivamente español. Por tanto hay que si el G20, que si las instituciones internacionales
el movimiento sindical internacional, la Confederación Sindical o de Sindicatos Internacionales, estamos exigiendo presencia, que se nos dé voz, porque al final somos los más directamente afectados en las crisis, que se nos dé voz en la resolución y en la salida de las crisis. Y naturalmente también en la CES, a nivel de Europa. Parece mentira que con el ansia y la... no sé cómo expresarlo, la vehemencia con la que muchos años en la dictadura hemos estado deseando entrar en Europa y que nos encontremos con que ahora Europa está siendo, en este sentido, ocupando muy poco papel. Los líderes que tenemos a nivel europeo no están dando la talla. Incluso tenemos un presidente checo de turno de la Unión Europea que se declara euroescéptico y que va al Parlamento Europeo y dice allí con toda tranquilidad que Europa es lo más parecido a una dictadura. Lo dice así, son palabras textuales. Yo creo que efectivamente el movimiento sindical europeo, la Confederación Europea de Sindicatos, tendremos que hacer movilizaciones, que estamos en esa dirección hacia mediados de mayo, para revalorizar el papel de Europa. No seremos capaces de salir de esta situación si no es con Europa. Y efectivamente eso no se está planteando. Y en nuestro país, pues naturalmente, aparte de todas las deficiencias y de todos los problemas que se plantean a nivel internacional, en nuestro país lo que se confluye también es que hay una serie de problemas específicos en cuanto al modelo insostenible de crecimiento. Y la solución que están queriendo aportar aquí desde los medios de comunicación, expertos internacionales, organismos internacionales como el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera, etcétera, el gobernador del Banco de España, están queriendo decir que los problemas que tenemos son la solución. Los problemas que tenemos son de modelo de crecimiento, de un modelo que no se sostiene, como estoy diciendo, y que, por tanto, no puede ser la solución. Más desregulación, más flexibilidad, el hecho de que se supriman o recorten derechos laborales, el hecho de que se congelen los salarios, el hecho de que haya abaratamiento del despido. Hay que tener cara la dura, o dura la cara, perdonadme, para decir este tipo de cosas. Y tienen todo un compendio, un programa máximo, reducción de las cotizaciones a la seguridad social, cuando por otro lado dicen enseguida que la seguridad social no se va a aguantar en no sé cuántos años. Efectivamente, 3 millones prácticamente ya y medio de personas, de compañeros y compañeras en el paro, que es absolutamente insostenible. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que rápidamente, como decía antes, se pase página sobre las causas de la crisis. Esta crisis no la hemos provocado los trabajadores, no tiene nada que ver con el mercado de trabajo, no tiene nada que ver con la mayor o menor regulación de las condiciones de trabajo, ni con los salarios, donde hemos practicado por responsabilidad una política de moderación salarial, como sabéis perfectamente. La crisis tiene que ver con su idea de que lo mejor era el mercado, la larga e invisible mano del mercado que lo arregla todo, cosa que hemos visto que no es así. Y lo que quieren es, evidentemente, echarnos a nosotros sobre nuestras espaldas todo el coste de la crisis. Yo creo que eso no podemos consentirlo. Se dice que tenemos que cambiar en nuestro país el patrón de crecimiento y en vez de tener un modelo que se basa exclusivamente en los bajos salarios y la baja cualificación de los trabajadores, en productos y servicios de bajo valor añadido, pues ir hacia un modelo donde se promocionen las nuevas tecnologías, la productividad y la competitividad basada en la formación, las infraestructuras, los recursos en educación, los recursos en los hombres, en las personas, en las mujeres, los recursos para que nuestros productos tengan una mayor cualificación y puedan en ese sentido salir al mercado. No vamos a competir con Marruecos en cuanto a las condiciones de trabajo y de salario. Mientras tanto, mientras esas soluciones se buscan, porque no son de un día para otro, es decir, tú no cambias un modelo de crecimiento que está basado de esta forma, con pies de barro, en la actividad inmobiliaria que nos ha llevado al desastre más absoluto, o en este modelo de bajos salarios y de baja cualificación que tenemos. Tú eso no lo cambias, no se cambia. Un país no lo cambia en unos días. Por tanto, si hay que hacer trabajo en esa dirección, tendremos que exigirlo a través del diálogo social. Eso está previsto así, las políticas públicas, todo eso. Pero mientras tanto, lo que hay que hacer es, naturalmente, atender a las personas que están en el desempleo, mantener y mejorar la protección social, la protección por desempleo. Y aquí hay una batalla importantísima de la cual el Congreso tiene que hacerse cargo y tienen que salir mensajes también claros. El presidente del Gobierno, y digo el presidente del Gobierno y no tanto el Gobierno, por el momento está firme, está seguro y dice las cosas con claridad y contundencia.
No quiere reformas laborales, no quiere congelación de los salarios, no quiere recortes sociales y quiere mantener la protección social y en algunos casos mejorarla. Lo está diciendo con claridad. Pero la cuestión es que da la sensación de que en muchas ocasiones está absolutamente solo, con una fortaleza rodeada por muchos cocodrilos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que son esos que he citado antes. Entonces yo creo que este es el sentido de las movilizaciones que estamos haciendo ya, a nivel de toda la geografía española, por todas las uniones de comunidad autónoma, seguramente vosotros en las vuestras respectivas lo estáis haciendo también, conjuntamente con comisiones obreras, porque se trata de movilizarnos por algunas cosas. Primero, para que efectivamente el presidente del gobierno siga diciendo lo que está diciendo, se mantenga firme, apoyarle en ese sentido. Es necesario apoyarle cuando se hacen bien las cosas, hay que apoyarle cuando se dicen bien las cosas, hay que apoyarle, pero también naturalmente vigilancia para que no tenga tentaciones, porque las tentaciones están muy cerca alrededor. Y si veis los medios de comunicación, pues ya veis que incluso, ¿por qué no decirlo?, miembros del gobierno, ministros, pues son partidarios de que efectivamente, oiga, mire usted, esta salida se soluciona con no sé qué de abaratamiento del despido. ¡Qué estupidez! ¿Cómo abaratando el despido vas a conseguir efectivamente se cree empleo o que no se despida a más trabajadores? ¿O cómo congelando los salarios en una crisis que profundamente es de consumo vas a conseguir que se reactive la actividad económica? Es que insulta a nuestra inteligencia día tras día. Por tanto, esas son las obligaciones que tenemos, ese es el objetivo más importante de las movilizaciones. No podemos en estos momentos decir que iríamos a una huelga general si resulta que no hay una agresión directa y contundente como las ha habido cuando hemos ido a huelgas generales con gobiernos de diferentes signos. No tiene sentido. ¿Huelga general contra quién? ¿Contra el capitalismo? ¿Contra la crisis? ¿Contra quién? Contra el gobierno espero yo que no, porque evidentemente de momento no está tomando medidas agresivas contra los trabajadores. Si lo hiciera algún día, desde luego la independencia que ha demostrado este sindicato nos llevaría a reflexionar sobre lo que habría que hacer. Lo que sí hay que hacer es movilizaciones, y movilizaciones en este sentido, alerta con los empresarios, alerta con el diálogo social, lo decía el secretario general en su alocución inicial. Resulta que el diálogo social, que es un patrimonio, un acervo, que viene desde la historia de la democracia, desde el principio de la transición, con altibajos, con algunas rupturas inclusive, pero que evidentemente nunca se haya visto el diálogo social tan despreciado, lo digo así, por los empresarios y su cúpula empresarial. Ellos quieren esta nueva cúpula, a diferencia de la anterior. Con ellos hemos tenido follones y muy buenos y buenas señales también por desencuentros, pero es que el cambio cualitativo de esta cúpula empresarial es que no cree en la interlocución social, no cree en el diálogo social, cree en el lobby. Ellos quieren ser un lobby de presión ante el gobierno y ante todos los poderes fácticos para sacar sus tajadas, y les importa un bledo hablar o acordar con nosotros. Entonces, esto es lo que está en juego, y ya lo veis. Es decir, no ha sido posible ni siquiera acordar un paquete de medidas urgentes que, en definitiva, a lo que va, hay que decirlo así, y no nos duelen prendas, es a aliviar sus problemas de costes sociales en cuanto a bonificaciones a la seguridad social, etcétera, para que puedan seguir funcionando y no continúen despidiendo y echando gente a la calle. También, naturalmente, algunas mejoras en las prestaciones están en ese paquete, que finalmente el gobierno, a mí nos parece a la UGT, con buen criterio va a llevar unilateralmente a Consejo de Ministros, porque de todas maneras algunas cosas hemos introducido también de mejora, hay cosas ahí que no nos gustan, como cualquier negociación, pero lo que ha sido imposible es que haya sido, no ha sido posible acordarlo con ellos, porque se han subido a la parra, a su programa más. Mire usted, yo no hablo ni siquiera de cosas que me pueden beneficiar, como son las bonificaciones que usted pretende y que dice que me quiere dar a las cotizaciones para salir y aliviar los costes de la empresa y no tener que despedir. Yo no quiero hablar de eso si usted no me pone ahí el abaratamiento del despido, patín patán, la gota malaya, el mantra este, ¿no? Que no saben decir otra cosa y que es absurdo, que es estúpido, que no tiene ningún sentido. Y no solo eso, sino que tampoco el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, la guía de orientaciones para los convenios, que todos tenéis la experiencia, seguro que sí, todos la tenemos, de que ha servido, en unos casos mejor, en otros peor, pero que ha servido para encauzar bien nuestros convenios colectivos y que tengan un suelo y una base firme para poder hacer mejor la negociación, con dificultades como siempre. Ese no es un convenio de los convenios, no. Esas son unas orientaciones que se dice que ni siquiera son, digamos, de obligado cumplimiento, que son sí de obligado cumplimiento, vamos, que no son de eficacia general, pero que son obligacionales, que obligan a las organizaciones para hacer los convenios según unas pautas y unos criterios.
Entre ellas, entre esas pautas, la manera de determinar los salarios, basado en el objetivo de inflación, que es el 2%. De la misma manera hemos mantenido el objetivo cuando lo ha dicho el Banco Central Europeo, que es lo que fija ese objetivo, y que además sirve para los presupuestos generales del Estado. Cuando ha habido un 5% de inflación, nosotros hemos mantenido el 2%, más productividad, más la cláusula de desviación de la inflación. No con la inflación pasada, sino con la futura. Bueno, y nos dicen que todo eso a barrerlo, que quieren una escala salarial, una banda salarial del 0%, tienen el morro de decir el 0% al 2%, ¿no? Entonces, ese acuerdo interconfederal de negociación colectiva también no va, lamentablemente. Bueno, queda una reunión, queda un hilito ahí colgando, pero yo no tenemos ninguna confianza de que vaya a prosperar, y por tanto también habrá otra quiebra del diálogo social en ese sentido. Y UGT y comisiones obreras, lo que hemos decidido ha sido sacar nuestras propias orientaciones comunes, como cuando no había acuerdos de negociación colectiva interconfederales, sacarlos conjuntamente, van a salir conjuntamente, para que tengáis, las dos organizaciones que firmamos el 90 y tantos % de los convenios con representatividad más que suficiente, tengáis las orientaciones para esos procesos. Así está el tema del diálogo social, de mal, no está todavía desarrollado definitivamente, pero realmente si siguen en esa actitud, en esa posición, va a ser imposible llegar a nada. Y por tanto, tenemos que mandar mensajes claros de lo que estamos jugándonos, de lo que tenemos que defender, de lo que vamos a defender movilizándonos en la calle si hace falta. Bueno, esto es lo que quería deciros. El Congreso también tiene naturalmente que mirar hacia sus estructuras internas, no para mirarse el ombligo, sino para hacerlas más eficaces al servicio de la organización y de los trabajadores. Algunas cosas tenéis en vuestras propuestas de enmiendas que me parecen estupendas, que habrá que debatir, y por tanto de ese Congreso tenemos que hacer también una organización que sea instrumento. La organización, la Unión General de Trabajadores, no es un fin en sí misma. No existe la UGT para mirarnos aquí nosotros qué guapos somos y no sé qué, no, es un instrumento, en el sentido de la palabra, para la reivindicación, para el servicio de los trabajadores. Y por último, el Congreso pues elige la Comisión Ejecutiva Confederal. Yo aquí no tengo nada que decir, vosotros lo diréis, y la Comisión Ejecutiva Confederal que salga elegida pues es también instrumental. Si no cumple adecuadamente, pues hay instrumentos en el sindicato incluso para cambiarlo si llega el caso. En cualquier caso, y para terminar, y perdonadme, pero más breve no sé hacer las cosas, para lanzaros un mensaje confederal a este nivel, que me parece que era necesario y que es lo que me han encargado desde la Comisión Ejecutiva Confederal, pues animaros con toda profundidad a que participéis con la mejor de las ilusiones, con la mejor de las voluntades en los trabajos del Congreso, porque es una tarea muy importante. Esos delegados que habéis elegido y luego todos vosotros en el proceso postcongresual de vuestra propia federación es algo que es muy importante, y con eso termino, porque se trata de que la organización pues se celebra a sí misma, es la fiesta de la democracia de la organización. Estamos ahí representando a todos los afiliados, lo cual es una responsabilidad, pero también es en ese sentido un orgullo. Por eso os animo a que lo hagáis, como digo, con la mejor de las ilusiones, con el mejor de los empujes, porque las tareas que nos esperan son duras, son crudas, pero son también apasionantes. Son apasionantes para quienes creemos de verdad en que se pueden mejorar las cosas, se deben mejorar las cosas y debemos avanzar hacia la mejora de la sociedad y de los trabajadores. Gracias. Un compromiso de abrir un diálogo de participación democrático con todos los organismos de la Federación para debatir antes de nuestro Congreso Ordinario de mayo todo lo que todos hemos aportado. Para ello, a partir de esta tarde, de este mismo momento, me pongo a disposición y así lo haré para entablar valoraciones con los responsables de los organismos territoriales, nuestro secretario general de los territorios, para llegar a una conclusión previa al Congreso donde podamos, en el Consejo ampliado, debatir todas las aportaciones que están ahí pendientes, muchas de ellas muy importantes, en la medida de lo posible para acordar todo lo que sea acordable. Eso que le llamamos en el procedimiento congresual transaccionar. Transaccionar es acordar. Acordar, aunar, unir. Ese va a ser mi objetivo a partir de este momento, lógicamente. Y llegar a un Congreso federal abierto, participativo, democrático y donde todos podamos tomar las decisiones libremente que consideremos oportunas.